mi hija, que yo voy a seguir viviendo. Y nos tienen que escuchar, el mundo nos tiene que escuchar desde sus trabajos. Pero sí, habemos unos pocos que vamos a hablar por los miles que hay, por los millones. Testimonios que no dejan de escucharse en Venezuela, el grito desgarrador de personas que tienen enfermedades y solo tienen una petición: acciones del gobierno que permitan paliar la escasez de medicinas y lograr así sobrevivir. Son pocos los registros oficiales sobre los índices de distribución de insumos en el sector de la salud y son muchos los casos de familias que deben recurrir a distintas vías para continuar un tratamiento. Para exigir la apertura de un canal humanitario por el que ingresen las medicinas al país, la ciudadanía vuelve hoy a manifestarse. En Caracas marcharán hacia la Nunciatura Apostólica para pedir a la Iglesia que, como mediadora en el diálogo entre el chavismo y la oposición, intervenga en la situación. La consigna es una: humanidad. De vuelta a las calles en Venezuela, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia emitió una nueva sentencia que busca limitar las protestas, la oposición no detiene su agenda de manifestaciones. Luego de una pausa, tras el inicio del acercamiento entre el oficialismo y la Mesa de la Unidad Democrática con mediación del Vaticano y UNASUR, los adversarios políticos del chavismo convocan de nuevo a los ciudadanos a expresar su descontento. Ese es el miedo que le tiene este gobierno a un pueblo que se cansó de vivir mal y que va a ejercer su derecho ciudadano a cambiarlo para tener un gobierno de paz, de unión y de transformación nacional. Esta vez, la consigna es con el récipe en la mano. Se trata de llevar las recetas médicas que tienen pacientes que padecen de cualquier enfermedad y que no consiguen en las farmacias los insumos para tratarlas. Hoy marcharán desde el este de la capital hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas. Es desesperante cómo nosotros no podemos acceder al medicamento. Las personas no lo pueden comprar fuera del país. Es un medicamento sumamente costoso y no nos escuchan. Las conversaciones no limitan otras vías de reclamo. Estar sentado en la mesa con los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro no significa un freno a la agenda de movilizaciones. Y en el caso de la crisis humanitaria por la escasez de fármacos básicos, se hace urgente. Porque no es solamente el que te falte medicamento, es que tú puedes perder hasta tu vida. Y han perdido la vida muchas personas simplemente porque les falta una medicina. Son horas de paseo de un establecimiento a otro, intentando ver la luz al final del túnel. Personas desesperadas que aspiran a cubrir un derecho fundamental, la salud. Según la Sociedad Venezolana de Infectología, en un análisis junto a otras ONG, se debe declarar una alerta sanitaria. Citando solo uno de los múltiples casos, advierten sobre una posible epidemia de VIH. ¿La razón? La negativa del gobierno a permitir un canal humanitario para que ingresen al país las medicinas necesarias para atender la situación. El desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales y reactivos imposibilita el control de la epidemia del VIH-Sida en el país, lo que dificulta el control de la transmisión del virus de la madre a sus hijos y en la población general. Aunque hablar de cifras suele poner un punto cuantitativo impropio en una situación humanitaria, tampoco hay registros oficiales sobre informes epidemiológicos. El Ministerio de la Salud no publica los datos y poco se sabe del contagio o de los efectos de cualquier virus en el territorio venezolano. Vamos a saludar hasta ahora en Valencia, Venezuela, Monseñor Reinaldo del Pret Lizot. Él es arzobispo de Valencia. Monseñor, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por su tiempo. Uno de los objetivos de la marcha de hoy en Venezuela es exigirle a la Iglesia Católica que como mediadora en el diálogo haga lo posible para que el gobierno de Nicolás Maduro acepte la ayuda humanitaria. ¿Han podido llegar a acuerdos para que el chavismo acepte esta ayuda? Desde hace muchísimo tiempo, la Conferencia Episcopal Venezolana ha manifestado a través de las exhortaciones pastorales que cada vez que tenemos asambleas ordinarias hemos producido. Hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de que se abra ese canal humanitario para que Cáritas, sobre todo Cáritas Internacional y Cáritas de muchos países, están desde hace mucho tiempo, varios meses atrás, dispuestas a darnos y entregarnos medicina, fundamentalmente medicina, para paliar un poco la falta de medicina, que hay una escasez grave en esta materia en el país actualmente. La mesa de diálogo se habló de la distribución de alimentos y medicina por parte tanto de la red pública como de la red privada. Sin embargo, la propuesta de Cáritas
de que nos dejen ingresar al país esa medicina y esos alimentos que vienen destinados a la organización de Cáritas Nacional y Cáritas Diocesana, todavía en esa mesa de diálogo no quedó nada claro. Ahora, monseñor, algunas organizaciones han denunciado el bloqueo de ayuda humanitaria. ¿Usted cree que esa obstrucción se deba a que el oficialismo no quiere aceptar que Venezuela realmente está enfrentando una crisis humanitaria? Ciertamente al gobierno no, lógicamente todo gobierno no le gusta aceptar de que hay una situación de cuestión humanitaria, porque ya está reflejando un poco que la economía no ha marchado, el fracaso de la parte económica, y entonces no quieren aceptar eso es lógico. No solamente este gobierno, cualquier gobierno del mundo, ante una crisis humanitaria como la que estamos padeciendo, tomaría la misma alternativa, buscaría una fórmula de no presentar ante el mundo o presentarse ante el mundo como crisis humanitaria, porque de alguna forma ya estaría reconociendo el fracaso de la política económica. Pero yo creo que de alguna manera, poniéndole otra palabra, lo importante es que dejen, porque verdaderamente el pueblo está sufriendo mucho. La parte de la medicina es algo muy grave. Todos los días por las redes sociales, que por favor el medicamento tal para mi padre, mi madre, mi hermano que está en el hospital, que no sé qué, que lo necesitamos, quien tenga conocimiento que se comunique con este. Eso es constante en las redes sociales, en la petición de medicinas urgentes para el tratamiento de muchísimas enfermedades que están padeciendo muchos pacientes en este momento. De manera que lo de la ayuda humanitaria, abran canal, dejen tranquilos que Cáritas, si quiere envían los medicamentos, sin hablar de canal humanitario. Si el problema es el término, no se ponga el término, pero que se haga concreta la realidad de que podamos ingresar al país para hacer distribuida toda esa cantidad de medicinas que están necesitando nuestro pueblo. ¿Cree usted, monseñor, que el gobierno venezolano está dilatando los diálogos con la oposición, que está tratando de ganar tiempo? Bueno, lo del diálogo es un poco complicado. Es decir, siempre cuando dos personas que han estado conflictivamente durante muchos años y mucho tiempo y que ahora decidan sentarse porque ambas partes buscando siempre la intermediación primero de los expresidentes y después pidiéndole al Papa Francisco que tuviese una presencia a la Iglesia como un facilitador, y de hecho el Papa fue la condición que pusieron para poderse sentar tanto el gobierno como la oposición en esa mesa de diálogo. De manera pues que acaba de tener una primera ronda de la mesa de diálogo. Por supuesto, la oposición, la mayoría de la oposición, diría yo, quedó inconforme con los acuerdos logrados en la mesa de diálogo. El gobierno aparentemente está muy conforme con esos acuerdos logrados, pero nosotros como la Iglesia estamos con el Papa Francisco. El diálogo es el único camino para la paz. El diálogo es el único camino que nos lleva a encontrar un mecanismo de convivencia pacífica y de verdadero progreso futuro del país. Fuera del diálogo, si no hay diálogo, lo que hay es, hay violencia. Es muy difícil que sin el diálogo, en las condiciones que estamos en el país, se pueda evitar llegar a la violencia. Ahora, en los últimos días, el gobierno de Nicolás Maduro ha ido liberando a algunos de los considerados presos políticos, aunque todavía están muchos todavía tras las rejas. ¿Usted cree que con este diálogo, si realmente se comienza a ver un diálogo verdadero, una disposición del gobierno para hablar, se pueda realmente disminuir la represión en Venezuela? Ciertamente, si el gobierno está sentado en una mesa de diálogo, ya tiene los ojos del mundo y tiene los veedores internacionales, estos 13 presidentes y Monseñor Cheli por parte de la Santa Sede.
que ciertamente ya se ve como precisado a disminuir de alguna manera, disminuir la represión. Sobre la liberación de los presos políticos, sí, se soltaron algunos, pero realmente hay más de 100. Y la Iglesia ha sido constante también en la petición de la liberación de los presos políticos. Reconocemos que en la gran mayoría, yo no sé, porque habría que meterse caso por caso, pero yo diría no sé cuánto, el porcentaje altísimo, todos están presos sin ninguna justificación. Es decir, que ni siquiera son llevados a los tribunales, están presos aquí, es decir, son presos políticos en el sentido están presos por disentir del gobierno y criticar al gobierno y tomar alguna quizás que otra acción violenta como quemar caucho y cosas por el estilo. Pero realmente es una petición unánime de la Iglesia venezolana desde en todos sus documentos últimos, es la liberación de los presos políticos. Hasta lo hemos puesto como un signo que debe dar el gobierno nacional de tener una apertura para un verdadero diálogo, un diálogo sincero, un diálogo auténtico, un diálogo que llegue a conclusiones. Los medios de comunicación han registrado la represión a la ciudadanía y contra algunos dirigentes de oposición. ¿Cómo denunciar estos atropellos ante el silencio de la comunidad internacional? La comunidad internacional no creo que esté tan en silencio. La comunidad internacional está a la expectativa, una vez porque ya hemos tenido a muchos de los presidentes y expresidentes de los países latinoamericanos y de la Comunidad Económica Europea han fijado posición sobre la situación de Venezuela. Muchísimos países. La OEA, el secretario general, el señor Almagro, ha tomado posición muy firme sobre la situación en Venezuela. En estos momentos, quizás en vista de esa sentada en la mesa de diálogo, quizás hayan disminuido las posiciones. Pero es por eso, porque están dando como una tregua, un espacio a ver a qué acuerdos se llegan en la mesa de diálogo. Pero no creo que están indiferentes la comunidad internacional, todo lo contrario. Yo creo que los ojos del mundo entero están puestos en la situación que estamos viviendo en el país. Pues, Monseñor Reinaldo del Prete Lizot, arzobispo de Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Venezuela. Gracias a ustedes por el contacto.